Volviendo a la República Argentina, quinto día con escasez de combustibles, la situación que está compleja en distintos puntos del país, particularmente en el interior, y preocupan mucho algunos aspectos esenciales, como por ejemplo el transporte público de pasajeros. Quiero saludar a Gustavo Gaona. Gustavo es vocero de la Cámara Empresaria de Micros de Larga Distancia. Gustavo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por el contacto. No, por favor, nos interesa mucho saber cómo está el panorama para ustedes, con qué combustible cuentan, van a tener que reducir servicios, cómo los está manteniendo por ahora. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, primero aclarar, y acá está lo importante con lo que tiene que ver con el transporte de larga distancia en la Argentina, que nosotros vinculamos más de 1.600 localidades solo en el país, sumado a otras conexiones a nivel internacional en los países limítrofes, llegando inclusive a Perú. En ese sentido, obviamente que el tema del combustible es una cuestión de problemática para nosotros. Perdón que escucho a alguien de fondo, no sé si se escucha. A ver, yo no estoy escuchando a nadie, voy a pedirle a nuestra producción que eventualmente estén atentos a cualquier filtración de sonido que pudiera producirse Gracias. y a ver si podemos mejorar un poco entonces este contacto. Yo a usted lo escucho perfecto, Gustavo. Sí, perfecto, escucho a alguien de la producción, perdón. Bueno, decía que en ese sentido, obviamente que tiene una problemática particular para nosotros, sí llevar cierta tranquilidad en lo que tiene que ver con las prestaciones inmediatas, porque los ómnibus de larga distancia contamos en las principales cabeceras de todo el país con tanques propios de abastecimiento. Nosotros compramos el combustible a granel, es decir, al por mayor, con lo cual tenemos una previsibilidad de varios días antes, en principio, en las principales cabeceras de todo el país. La realidad es que no ocurre esto en todas las ciudades y en todos los pueblos. Hablaba de 1.600 destinos, ¿no? Entonces ahí sí estamos teniendo algunos inconvenientes de logística, resolviéndola con algunos movimientos propios para garantizar estos días, y lógicamente que por el momento se está prestando el servicio con normalidad, pero esto es algo que tiene un límite en cuanto se puede extender. Nos han dicho las autoridades que las próximas horas estaría normalizado, y en ese sentido nosotros y todo lo que tiene que ver con el transporte de larga distancia nacional pasaríamos esta crisis sin mayores inconvenientes. Esto siempre que la situación, digamos, se resuelve en las próximas horas. Si no, sí podríamos comenzar a tener algunos inconvenientes, ¿no? Gustavo, a lo mejor es un poco arbitraria la pregunta, pero ¿tienen establecido ya más o menos con las existencias que tienen para cuántos días eventualmente le quedan por si esto se complicara todavía más? Bueno, depende en algunos lugares del país, es cierto, algunos cuentan con mayores y menores reservas, pero tenemos la tranquilidad que toda esta semana podría prestarse el servicio regular, que compone alrededor de 3.000 ómnibus en la Argentina, circulando a diario a distintos lugares. Podríamos prestarlo con normalidad. Recordar que nosotros, como decía, compramos el combustible a granel, y un detalle que no es menor, digamos, cuando se habla del precio de los combustibles, nosotros no lo tenemos congelado como ocurre en el surtidor minorista, y de hecho eso ha llevado que en muchos casos estemos pagando hoy el litro de gasoil más caro de lo que sale en una estación de servicio, a pesar de que nosotros consumimos día miles de litros por mes, ¿no? Estas distorsiones nos han garantizado el servicio, pero nos han hecho pagar, por supuesto, mucho más. ¿Y de dónde vienen estas distorsiones? Bueno, cuando uno le plantea a la autoridad nacional por qué se rompe la lógica del mayorista, digamos, el que está del otro lado comprenderá que si uno compra un producto al por mayor siempre adquiere un precio más competitivo. Bueno, lo cierto es que cuando uno plantea por qué las empresas de transporte o quien compra granel lo paga más caro, la explicación es que no es que nosotros lo pagamos más caro, sino que el consumidor, cualquier persona que ve una estación de servicio, tiene parte del precio subsidiado y por ende lo termina pagando más barato, ¿no? Estas son algunas de las distorsiones que nos vemos acostumbrados lamentablemente a diario en la Argentina, y que dificulta la prestación de los servicios y sobre todo la fijación de los costos, ¿no? Se generan asimetrías y por eso depende de qué modalidad esté o no subsidiada, termina impactando la tarifa. En el caso de los ómnibus de larga distancia, hace muchos años que ya no tenemos ningún tipo de subsidio, y eso genera que el valor real del boleto es, bueno, es el primero lo que paga el usuario, y no está
no puede contenerse frente a ninguna disparada de costos, ¿no? Por eso para nosotros es tan importante tratar de cuidar los costos y acceder a un buen precio en el insumo del combustible, pero en cualquiera de los otros también, ¿no? Gustavo, tengo entendido que en el interior el panorama es más complicado. Hemos visto larguísimas colas en la provincia de Tucumán. Tengo entendido que las estaciones de servicio prácticamente en su totalidad en Rosario y alrededores estaban cerradas por completo. Córdoba tenía un panorama similar al de la provincia de Tucumán. Es ahí donde está la peor situación, ¿verdad? Sí, sí, también se suman algunos casos en el sur argentino. Nosotros hemos visto la zona de Neuquén y también algunas localidades específicas en la provincia de Buenos Aires donde, insisto, como decía antes, no tenemos bases operativas, sí tenemos garantizados para estos días los servicios, pero está siendo un verdadero desafío en lo que tiene que ver con la logística y bueno, los resultados, ¿no? No creemos, insisto, para llevar tranquilidad que vaya a haber un impacto real en los servicios de larga distancia, pero sí un dolor grande de cabeza para las empresas para tratar de que todo este mecanismo siga funcionando y que la Argentina siga conectado en el servicio público sin mayores inconvenientes. Qué cosa curiosa, ¿no? Que registren faltantes en Neuquén, donde está Vaca Muerta, donde dicen que están batiendo el récord de producción, y también en el sur del país, que es donde viene mayoritariamente el petróleo. Esas deformaciones características de la Argentina. Gustavo, permítame incorporar también a esta charla a la periodista Julieta Rumi, periodista del diario La Nación, que se suma ahora porque también a ella le queremos hacer algunas consultas. Julieta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Escuchándolos. Antes que nada, te invito a que le hagas, si tenés alguna pregunta puntual para Gustavo, que le traslades esa pregunta. Bueno, recién el ministro Massa realizó nuevas declaraciones, insiste en que el problema estaría resuelto en las próximas horas y habló de nuevos contactos con las petroleras, como que volverían a reunirse en el día de hoy. En este sentido, bueno, consultarlo a Gustavo a ver si están al tanto de esas nuevas reuniones y cómo evoluciona la situación, ¿no? Sí, ¿qué tal, Julieta? Ante todo, buenas tardes. Nosotros manejamos la misma información, digamos, previendo cuando la situación empieza a tomar el estado público, digamos, nosotros ya hace un poquito antes ya sabíamos, porque nos damos cuenta por el contacto permanente con las petroleras, que había algunas dificultades y porque tenemos que prever la prestación. Hicimos las consultas y siempre se nos habló de la misma fecha, no tenemos la certeza, naturalmente nosotros no somos petroleras, somos consumidores de combustible, pero nos garantizaron que en estos días, el día martes puntualmente estaría relativamente resuelto y por ende no tendríamos que estar en el caso de los ómnibus de larga distancia en una situación de emergencia, ¿no? Que es lo que hablábamos hace unos minutos de tener por lo menos unos días más de abastecimiento para poder prestarlo con normalidad. Si esto no se cumpliera, ahí sí estaríamos a la puerta de un problema más grande y atentos a ver si no hay que empezar a suspender algunos servicios. En el caso de los ómnibus, los días lunes y los días martes son los de menor demanda, se empieza a complejizar la situación a partir del miércoles, jueves y viernes, que son los días que mayor demanda tenemos regularmente, ¿no? Gustavo, hay un factor adicional, no sé cuánto les afecta a ustedes. Julieta ha dicho una y otra vez en sus artículos y en sus columnas todos los problemas que hay por la falta de dólares y las pocas posibilidades que hay de traer insumos que necesitan. Y ustedes necesitan muchos insumos que van desde cuestiones de baterías, repuestos de los automotores que utilizan, neumáticos y un largo etcétera. Además del combustible, que tienen el problema que tienen ahora. ¿Cómo los afecta el tema de los límites para poder traer repuestos, por ejemplo? Bueno, bien vale la pregunta y lamentablemente a veces uno se acostumbra, no toma estado público y no es novedad todo el tiempo el tema de los insumos, pero es una realidad que venimos atravesando. Muchísimos de los insumos, bien lo decís vos, desde los propios chasis o los motores son importados, pero también los neumáticos, ¿no? Los ómnibus utilizamos, por ejemplo, en el eje delantero un neumático especial que se llama neumático superancho bidireccional. Eso no se produce en la Argentina, se importa. Entonces, ante la pregunta que nos hacen ustedes y generalmente muchos colegas es, ¿se consigue? Sí, se consigue, pero el tema es a qué precio se consigue. Y ahí está también la dificultad de la disparada de los costos, ¿no? Porque las empresas con la operación, con los vínculos, con los contactos con los proveedores y demás, terminan garantizándolo. No es que el neumático no llega, pero el tema es a qué precio lo pagamos. Y en una situación como la nuestra, insisto, como decía antes, que no tenemos ningún tipo de subsidio para impactar los mayores costos, tenemos que hacer un equilibrio muy grande porque por un lado el costo sube, pero por el otro lado nosotros somos un servicio público que debemos cumplir no solo con la obligatoriedad de circular, sino también tenemos que tener un valor accesible para el pasajero, ¿no? Porque un transporte público que no es accesible para el pasajero deja
de tener razón de ser. Entonces, la verdad que a veces no somos noticias por esto, pero es una cuestión casi diaria de hacer malabares con el tema de los costos y sobre todo con los insumos importados. Gustavo, quiero agradecerle muchísimo su tiempo. Por favor, gracias.